El cuento de hoy se titula Una broma del maestro. Había en un pueblo de la India un hombre de gran santidad. A los aldeanos les parecía una persona notable y a la vez que extravagante. La verdad es que ese hombre les llamaba la atención al mismo tiempo que los confundía. El caso es que le pidieron que les predicase. El hombre, que siempre estaba en disponibilidad para los demás, no dudó en aceptar. El día señalado para la prédica, no obstante, tuvo la intuición de que la actitud de los asistentes no era sincera y de que debían recibir una lección. Llegó el momento de la charla y todos los aldeanos se pusieron a escuchar al hombre santo, confiados en pasar un buen rato a su costa. El maestro se presentó ante ellos. Tras una breve pausa de silencio, preguntó: Amigos, ¿sabéis de qué voy a hablaros? No, contestaron. En ese caso, dijo, no voy a decirles nada. Son tan ignorantes que de nada podría hablarles que mereciera la pena. En tanto no sepan de qué voy a hablarles, no les dirigiré la palabra. Los asistentes desorientados se fueron a sus casas. Se reunieron al día siguiente y decidieron reclamar nuevamente las palabras del santo. El hombre no dudó en acudir hasta ellos y les preguntó: ¿Sabéis de qué voy a hablaros? Sí, lo sabemos, repusieron los aldeanos. Siendo así, dijo el santo, no tengo nada que deciros, porque ya lo sabéis. Que paséis una buena noche, amigos. Los aldeanos se sintieron burlados y experimentaron mucha indignación. No se dieron por vencidos, desde luego, y convocaron de nuevo al hombre santo. El santo miró a los asistentes en silencio y calma. Después preguntó: ¿Sabéis, amigos, de qué voy a hablaros? No queriendo dejarse atrapar de nuevo, los aldeanos ya habían convenido la respuesta. Algunos lo sabemos, otros no, dijeron. Y el hombre santo contestó: en tal caso, que los que saben transmitan su conocimiento a los que no saben. Dicho esto, el hombre santo se marchó de nuevo al bosque. Bueno, pues el mensaje dice así. El maestro dice, sin negritud, pero con firmeza, el ser humano debe velar por sí mismo o por sí misma. Muy reflexivo cuento, muy bonito. Espero que lo disfrutéis. Feliz vida. Namaste. Hoy os voy a contar dos cuentos cortos. El primero se titula Un preso singular y comienza así. Era un hombre que había sido encarcelado. A través de un ventanuco enrejado que había en su celda, gustaba de mirar al exterior. Todos los días se asomaba al ventanuco y cada vez que veía pasar a alguien al otro lado de las rejas, estallaba en sonoras e irrefrenables carcajadas. El guardián estaba realmente sorprendido. Un día ya no pudo por menos que preguntar al preso: Oye, hombre, ¿a qué vienen todas esas risotadas día tras día? Y el preso contestó: ¿Cómo que de qué me río? ¿Pero estás ciego? Me río de todos esos que hay ahí. ¿No ves que están presos detrás de estas rejas? Y
dice el mensaje. El maestro dice: por falta de discernimiento puro, no solo estás en cautiverio, sino que ni siquiera llegas a darte cuenta de que lo estás. Cuento muy para reflexionar. El siguiente se titula De instante en instante y comienza así. Era un yogui muy anciano. Ni siquiera él mismo recordaba sus años, pero había mantenido la conciencia clara como un diamante, aunque su rostro estaba apergaminado y su cuerpo se había tornado frágil como el de un pajarillo. Al despuntar el día se hallaba efectuando sus abluciones en las frescas aguas del río. Entonces llegaron hasta él algunos aspirantes espirituales y le preguntaron qué debían hacer para adiestrarse en la verdad. El anciano los miró con infinito amor y tras unos segundos de silencio pleno dijo: yo me aplico del siguiente modo. Cuando como, como; cuando duermo, duermo; cuando hago mis abluciones, y cuando muero, muero. Y al concluir sus palabras, se murió, abandonando junto a la orilla del río su decrépito cuerpo. El mensaje dice, el maestro dice: la verdad no es una abstracción ni un concepto. Cuando la actitud es la correcta, la verdad se cultiva aquí ahora, de instante en instante. Bueno, pues un cuento con esa filosofía budista de estar aquí ahora en el momento preciso y en lo que estamos haciendo. Espero que lo disfrutéis. Feliz vida. Namaste. Seguimos de nuevo con los cuentos. El cuento de hoy se titula Un mundo ilusorio y dice así. Era un maestro que predicaba la vacuidad e insubstancialidad de todo lo fenoménico, e insistía en que todo era ilusorio y en que había que contemplarlo todo como transitorio para desarrollar la visión correcta y el desapego. Un día unas fiebres malignas se llevaron a su único hijo. El maestro comenzó a llorar y sus lágrimas anegaban su sosegado rostro. Los discípulos le dijeron: venerable maestro, pero si siempre nos has dicho que el mundo es ilusorio. Y así es, queridos míos, pero ¿es tan doloroso perder un hijo ilusorio en un mundo ilusorio? Qué bueno este cuento. Pues también tiene una reflexión que dice: aún en un sueño se siente y se experimenta. Hay placer y dolor, encuentro y desencuentro. Pero cuando uno despierta, sabe que ha sido un sueño. La vida es muy efímera y en su sentido absoluto es ilusoria, pero en su sentido relativo es bien real. Incluso los seres más elevados espiritualmente han sentido, con su carga de humanidad, una gran pena cuando un ser querido ha muerto, porque son ecuánimes, pero humanos y sensibles, aunque exentos de aferramiento y apego. El sabio Sancharala María decía: este mundo es como un sueño colmado de amores y odios. En su dimensión brilla como una realidad, pero al despertar se transforma en irreal. Este mundo pasajero brilla como si fuera real, como la plata imaginada en una concha perlífera. Es así en tanto no se conozca al ser, que es la sustancia,
sin segundo de todo. Bueno, pues es bastante reflexivo, bastante para interiorizarlo y para leerlo varias veces y tenerlos como cabecera cuando no podamos entender las cosas que suceden y lo que está sucediendo en este tiempo, en este nuevo tiempo. Espero que os sirva, que lo disfrutéis, que lo escuchéis varias veces. Feliz vida. Namaste. El cuento de hoy se titula Un lugar en el bosque y dice así. Esta historia nos cuenta de un famoso rabino jasádico llamado Baal Shem Tov. Baal Shem Tov era muy conocido dentro de su comunidad porque todos decían que él era un hombre tan piadoso, tan bondadoso, tan casto y tan puro que Dios escuchaba sus palabras cuando él hablaba. Se había hecho una tradición en este pueblo. Todos los que tenían un deseo insatisfecho o necesitaban algo que no habían podido conseguir, iban a ver al rabino. Baal Shem Tov se reunía con ellos una vez por año, en un día especial que él elegía, y los llevaba a todos juntos a un lugar único que él conocía, en medio del bosque. Y una vez allí, cuenta la leyenda que Baal Shem Tov armaba con ramas y hojas un fuego de una manera muy particular y muy hermosa, y entonaba después una oración en voz muy baja, como si fuera para él mismo. Y dicen que a Dios le gustaban tanto esas palabras que Baal Shem Tov decía, se fascinaba tanto con el fuego armado de esa manera, quería tanto a esa reunión de gente en ese lugar del bosque, que no podía resistir al pedido de Baal Shem Tov y concedía los deseos de todas las personas que allí estaban. Cuando el rabino murió, la gente se dio cuenta de que nadie sabía las palabras que él decía cuando iban todos juntos a pedir algo. Pero conocían el lugar en el bosque, sabían cómo armar el fuego. Una vez al año, siguiendo la tradición que Baal Shem Tov había instituido, todos los que tenían necesidades y deseos insatisfechos se reunían en ese mismo lugar en el bosque, prendían el fuego de la manera en que habían aprendido del viejo rabino y como no conocían las palabras, cantaban cualquier canción o recitaban un salmo o solo se miraban y hablaban de cualquier cosa en ese mismo lugar alrededor del fuego. Y dicen que Dios gustaba tanto del fuego encendido, gustaba tanto de ese lugar en el bosque y de esa gente reunida, que aunque nadie decía las palabras adecuadas, igual concedía los deseos a todos los que ahí estaban. El tiempo ha pasado y de generación en generación la sabiduría se ha ido perdiendo. Y aquí estamos nosotros. Nosotros no sabemos cuál es el lugar en el bosque. No sabemos cuáles son las palabras, ni siquiera sabemos cómo encender el fuego a la manera en el que el rabino lo hacía. Sin embargo, hay algo que sí sabemos. Sabemos esta historia, sabemos este cuento, y dicen que Dios adora tanto este cuento, que le gusta tanto esta historia, que basta que alguien la cuente y que alguien la escuche para que Él, complacido, satisfaga cualquier necesidad y conceda cualquier deseo a todos los que están compartiendo este momento. Así sea.
Espero que os haya gustado. Feliz vida. Namaste. De nuevo os voy a contar dos cuentos. El primero se titula Un ermitaño en la corte y comienza así. En la corte real tuvo lugar un fastuoso banquete. Todo se había dispuesto de tal manera que cada persona se sentaba a la mesa de acuerdo con su rango. Todavía no había llegado el monarca al banquete, cuando apareció un ermitaño muy pobremente vestido, y al que todos tomaron por un pordiosero. Sin vacilar un instante, el ermitaño se sentó en el lugar de mayor importancia. Este insólito comportamiento indignó al primer ministro, quien ásperamente le preguntó: ¿Acaso eres un visir? Mi rango es superior al del visir, repuso el ermitaño. ¿Acaso eres un primer ministro? Mi rango es superior al primer ministro. Enfurecido, el primer ministro inquirió: ¿Acaso eres el mismo rey? Mi rango es superior al mismo rey. ¿Acaso eres Dios? Preguntó mordazmente el primer ministro. Mi rango es superior al de Dios. Fuera de sí, el primer ministro vociferó: Nada es superior a Dios. Y el ermitaño dijo con mucha calma: Ahora sabes mi identidad. Esa nada soy yo. Muy interesante. Y dice el maestro: más allá de todas las categorías y dualidades, del ego y de los conceptos, está aquel que ha liberado su mente. Bueno, el siguiente cuento se titula Nasruddin visita la India. El célebre y contradictorio personaje sufí Mullah Nasruddin visitó la India. Llegó a Calcuta y comenzó a pasear por una de sus abigarradas calles. De repente vio a un hombre que estaba en cuclillas vendiendo lo que Nasruddin creyó que eran dulces, aunque en realidad se trataba de chiles picantes. Nasruddin era un personaje muy goloso y compró una gran cantidad de los supuestos dulces, dispuesto a darse un gran atracón. Estaba muy contento. Se sentó en un parque y comenzó a comer chiles a dos carrillos. Nada más morder el primero de los chiles, sintió fuego en el paladar. Eran tan picantes aquellos dulces que se le puso roja la punta de la nariz y comenzó a soltar lágrimas hasta los pies. No obstante, Nasruddin continuaba llevándose sin parar los chiles a la boca. Estornudaba, lloraba, hacía muecas de malestar, pero seguía devorando los chiles. Asombrado, un paseante se aproximó a él y le dijo: Amigo, ¿no sabe que los chiles solo se comen en pequeñas cantidades? Casi sin poder hablar, comentó Nasruddin: Buen hombre, créeme, yo pensaba que estaba comprando dulces. Pero Nasruddin seguía comiendo chiles. El paseante dijo: Bueno, está bien, pero ahora ya sabes que no son dulces. ¿Por qué sigues comiéndolos? Entre toses y sollozos, Nasruddin dijo: Ya que he invertido en ellos mi dinero, no los voy a tirar. Y el maestro dice: No seas como Nasruddin. Todo lo mejor para tu evolución interior, toma lo mejor para tu evolución interior y arroja lo innecesario o pernicioso, aunque hayas invertido años en ello. Muy cierto. Espero que lo disfrutéis. Feliz vida. Namaste.